Bien, como te decíamos, arrancamos el programa con nuestro invitado del día de hoy, el presidente de la Coalición Cívica, diputado nacional, Maximiliano Ferraro. Maxi, bienvenido. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, arranquemos por el tema candente del verano, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para reestructurar la deuda. Ayer debió realizarse una reunión en la cual vos ibas a participar, porque sos uno de los dirigentes de la mesa de Juntos por el Cambio, con Martín Guzmán. Sorpresivamente esa reunión se suspendió. ¿Qué lectura están haciendo ustedes? ¿Por qué se suspendió? Si hubo alguna explicación oficial. Me gustaría arrancar, digamos, primero diciendo que la Argentina necesita llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ese acuerdo que se llegue y que proponga la Argentina, el ministro Guzmán y el presidente Fernández sea previsible, serio, ya no por el bien de un ministro, de un presidente, sino por el bien de toda la Argentina. ¿Para qué? Para que las cosas no empeoren. Y eso es lo que nosotros venimos planteando. Y desde un principio, Juntos por el Cambio, la coalición cívica, estábamos predispuestos al diálogo. Nosotros creíamos que ese diálogo tenía que ser en el Parlamento, porque es el lugar institucional para debatir estas cosas, que ese diálogo y que la información que brindara el ministro Guzmán tenía que ser con todos los bloques parlamentarios, no solamente con Juntos por el Cambio, sino con todos los bloques parlamentarios. La invitación en principio había sido solo para Juntos por el Cambio. Solamente para Juntos por el Cambio. Nosotros por eso hemos planteado en su momento, tanto al oficialismo como a la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que tenía que darse con todos, para no caer en ningún tipo de trampa, para no serle funcionales al kirchnerismo más duro o a Cristina Fernández de Kirchner, que no sabemos verdaderamente qué opina, si avala o no avala a su ministro de Economía o al presidente del quien es ella vicepresidenta de la Nación. Pero más allá del acuerdo con el fondo, Daniel, que es importante para la Argentina, como te decía, acá lo que está faltando es un plan. Y es lo que marcamos ayer en la última reunión que tuvimos con el radicalismo, con el PRO y el peronismo republicano. Un plan económico que pueda de alguna manera ser creíble. ¿Para qué? Para afrontar situaciones muy complejas que estamos atravesando, como la inflación, la pobreza, el déficit fiscal, el gasto público, que pareciera ser que ni el ministro Guzmán ni el propio oficialismo se hacen cargo o quieren ver esa realidad. Ahora, desde el oficialismo, cuando nosotros los consultamos, te dicen, bueno, mira, la deuda con el Fondo Monetario Internacional la tomó el gobierno de Cambiemos, la tomaron ellos, o sea que deberían acompañarnos en lo que nosotros arreglemos. Nosotros, si la carta de intención aparece, si se logra, nosotros ya dijimos, estamos dispuestos. Ahora la cancha, la pelota, se juega en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y que estamos dispuestos a evaluar con seriedad y responsabilidad esa carta de intención. Pero voy a parafrasear al expresidente Mauricio Macri, que ayer me parece que hizo una buena alocución de la situación. Si el fondo no existiera, o si el fondo nos condonara esos 45.000 millones de dólares que se contrajeron de deudas en el gobierno de Juntos por el Cambio, las cuestiones más complejas en la Argentina no cambiarían. ¿Por qué? Vuelvo a lo que te decía, porque falta un plan que fomente y expanda las inversiones, las exportaciones, que pueda sostener el empleo formal privado, que dejemos de aumentar y crear impuestos para ponerle la pata en la cabeza a los productores, a los emprendedores, a que la Argentina deje de fugar talentos al resto del mundo. Y volviendo a lo que te decía, de qué manera un gobierno, de qué manera nuestro país recupera dos cuestiones que también son centrales: la confianza y la seguridad jurídica. ¿Quién es el responsable de que no tengamos un plan económico? Que, digo, ¿es Martín Guzmán, Alberto Fernández? En la formalidad uno dice, sí, presidente y ministro de Hacienda. ¿O es el kirchnerismo duro que no permite? Es el gobierno. Para es todo lo mismo. Es el gobierno. Hoy el que tiene la responsabilidad es el presidente de la Nación, con el gabinete que él designó, el ministro Guzmán, y tiene la responsabilidad de gobernar a todos los argentinos hasta el 10 de diciembre del 2023, que es cuando finaliza el mandato constitucional. Ahora, que no le echen el fardo, la culpa a Juntos por el Cambio, porque nosotros fuimos y somos muy distintos a lo que ellos fueron como oposición del 2015 al 2019.
Eso invalida a que marquemos las diferencias, eso invalida que marquemos con firmeza y contundencia nuestro rechazo y nuestra oposición en el ámbito donde tenemos que estar y donde nos puso la sociedad, que es el Parlamento, no. Sí. Pero eso no invalida la predisposición que tuvimos a un diálogo. A un diálogo, pero un diálogo, Daniel, que tiene que ser sincero, sin trampas, y ahí es donde empiezan las desconfianzas con el kirchnerismo y con el propio gobierno, porque siempre hay una trampa y siempre hay un doble juego. Maxi, vos señalabas recién, y cada dirigente Juntos por el Cambio marcan que si bien todo el gobierno del Frente de Todos es responsable, hay grupos más radicalizados, el Instituto Pate, el kirchnerismo duro, que obstaculizan la gestión supuestamente que quiere llevar adelante Alberto Fernández. Pareciera para afuera, pero es cierto lo que decís vos, fueron juntos a elecciones, ganaron y gobiernan. Te paso la pelota para el lado de enfrente. Juntos por el Cambio, radicalismo, PRO, coalición cívica, peronismo republicano. ¿Están todos de acuerdo en qué hay que hacer con respecto al FMI? Porque el otro día, la semana pasada, el presidente del radicalismo, Gerardo Morales, planteó una especie de diferencia, sobre todo con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Después se tomaron un café, charlaron y se mostraron dialoguistas y bien. Pero en el momento hubo un chisporroteo ahí cuando Morales dijo: no podemos esconder la basura bajo la alfombra, nosotros tomamos la deuda, tenemos que colaborar. Yo no te voy a desconocer que hay ciertos chisporroteos o una crisis que me parece que la tenemos que convertir en oportunidad. Y cuando digo crisis, convertirla en oportunidad, tiene que ver con no adelantar ningún tipo de escenario de candidaturas al 2023, que este 2022, Juntos por el Cambio, tiene que poder concentrarse en lo que es su rol en el Parlamento Nacional, pero a su vez también sentarnos, el PRO, el radicalismo, la coalición cívica, el peronismo republicano, a pensar las propuestas y el plan que vamos a ofrecerles a los argentinos en el 2023. Asumiendo que no le tenemos que escapar a la jeringa de los grandes desafíos que va a tener la Argentina en ese 2023, si es que nos toca a nosotros la posibilidad de una alternancia y de que Juntos por el Cambio vuelva al gobierno en el 2023. Nosotros tenemos un amplio respaldo que nos dio la ciudadanía en noviembre del año pasado, que tenemos que honrar y cumplir ese mandato que nos dieron y que nos llevó a tener casi el 43% a nivel nacional, en una diferencia de casi 10 puntos con el Frente de Todos, y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, creo que todos los liderazgos que formamos parte de Juntos por el Cambio, todos los posibles candidatos a presidentes que pueda tener este espacio, tienen que poder concentrarse, tenemos que poder poner la mirada en este 2022 para construir eso. No adelantar, y que será el 2023, en definitiva, la ciudadanía que elija al mejor candidato para que nos represente en una presidencia. Pero dijiste algo, a mí me pareció muy importante, no lo voy a dejar pasar por alto, es decir, no le podemos esquivar la jeringa de los problemas que se vienen. Yo te tiro 2 o 3, por ejemplo, ¿no? Hay una alta informalidad del empleo, por supuesto. Casi 40% de la economía negra. Las pymes no pueden tomar empleos en blanco porque no pueden hacerse cargo, con esta normativa, con esta regulación laboral, de las cargas impositivas que genera un empleo en blanco. Tenés un problema ahí. Otro problema lo podés tener, si querés, con las tarifas. Uno dice, la verdad, que las tarifas están retrasadas, mirá el problema que tenemos, pasa la temperatura a 30 grados, tenemos cortes de luz masivos en todo el área metropolitana. Son 2 temas muy delicados, a los cuales, desde el kirchnerismo dice, Cambiemos quiere subir las tarifas de luz y de gas y quiere generar una reforma laboral que le quite derechos a los trabajadores. Esos son grandes desafíos que tienen ustedes. ¿Hacia dónde? ¿En el convencimiento hacia la sociedad o en el valor de llevarlos adelante? Es en el convencimiento a la sociedad, que me parece que se va dando cuenta con el desmanejo que ha tenido el kirchnerismo en estos últimos 2 años, pero también es asumir nosotros el desafío de parte de las reformas estructurales que necesita la Argentina. Bien decías vos, nosotros tenemos que dejar de seguir pisándole la cabeza a los sectores que generan y sostienen empleo. Nosotros tenemos que seguir dejándole de poner el pie sobre la cabeza a los que producen, a los que emprenden. Y eso es parte de la discusión que vamos a tener por delante. Lo que decías de la situación energética. Está clara la falta de desinversión de estos 2 últimos años. Entonces me parece que es un convencimiento
mirando a la sociedad. Pero vos de lo sabés que que a ustedes les pasó ya, hay un costo político. Pero es un aprendizaje. Es un aprendizaje porque, mirá, pasa lo siguiente. Yo digo que no tengas razón, pero pasa lo siguiente. Te cortan la luz. Yo estuve sin luz 9 días ahora, en mi barrio. Te cortan la luz. Es decir, la verdad pago 800 pesos de luz, pago lo que corresponde, pero prefiero tener energía, luz cuando hace calor. Ahora, cuando viene viene la factura de esos 800 pesos, se convierten en 4.000 pesos, la gente empieza a señalar al gobierno. Le ha pasado al gobierno de Mauricio Macri. Es verdad, nosotros tuvimos una mirada por ahí distinta y demás, pero también hemos aprendido. Pero también te diría, en las últimas semanas casi me comí un libro que es, si se quiere, la historia recurrente de la Argentina, que es Diario de una temporada en el 5º piso de Juan Carlos Torres. Ah, sí, sí. Es una bitácora de lo que fue la gestión de Juan Sorrisi. Pero que si vos le quitas la gestión de Surruil, el gobierno de Alfonsín, las fechas, días y años de cada uno de esos, es la historia recurrente de la Argentina de no querer ponerse a discutir seriamente cuáles son nuestros problemas estructurales y de qué manera poder cambiar para salir los problemas adelante. del 86 son los mismos problemas que tenemos ahora. Y mismas discusiones. Vos ponete, sacale la fecha, sacale los personajes, lo traes a la discusión de muchos aspectos, traes eso a la discusión que hoy estamos teniendo en estos momentos y es lo mismo. Lo llevas a algún momento del gobierno de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, y también eso denota esta, si se quiere, irresponsabilidad e historia recurrente de la Argentina que nos lleva a un fracaso y a no despegar nunca más. Ahora vamos a hablar de educación, que es uno de los temas que vos abordaste siempre en tu tarea legislativa, tanto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como en la Cámara de Diputados. Pero Lina tiene una pregunta para vos. Maxi, te quería consultar respecto a esto que decís, ¿no? A estos desafíos que se vienen por delante. ¿Es suficiente una gestión? Ayer, por ejemplo, hablábamos con Fernando Iglesias y él nos hacía referencia a la necesidad de hacer una estructuración, por ejemplo, en la cantidad que se destina a planes sociales. ¿Es suficiente una gestión suponiendo que ustedes sean elegidos por los votantes? ¿O cuánto tiempo se necesita de aquí en adelante? Bueno, lo triste, yo creo, es no haber podido continuar parte de las reformas estructurales que Mauricio Macri y el gobierno de Cambiemos iniciaron en el 2015. La sociedad en el 2019 eligió al Frente de Todos, al kirchnerismo otra vez, pero yo creo que eso no invalida que si tenemos esa responsabilidad de vuelta en el 2023, con el aprendizaje que tuvimos, teniendo en claro el panorama también que tenemos que tener a la hora de llegar al gobierno, por eso yo pongo mucho la mirada en que no adelantemos cualquier disputa electoral del 2023, sino que nos pongamos a trabajar seriamente para poder afrontar estas cuestiones, que tienen que ver con los planes sociales, que tienen que ver con el tema de impuestos, que tienen que ver con la inversión, que tienen que ver con la educación, con un montón de cuestiones estructurales que la Argentina necesita poder discutir. ¿Necesita poder discutir y ponerse de acuerdo dentro de Juntos por el Cambio? Sí. ¿Necesita poder dialogarlo y poder hacerlo entender a la sociedad? También. Pero también necesita que toda la clase política, de una buena vez por todas, asuma estos desafíos por delante. Porque no es una cuestión de Juntos por el Cambio, de Maxi Ferraro, Elisa Carrió, Horacio Rodríguez Larreta o un dirigente, ya sea de nuestro espacio o de otro, sino que estamos poniendo en juego, si se quiere, el futuro de millones de argentinos en ese aspecto. Maxi, te llevo a un terreno, decía que vos conocés bien, que es el tema de las políticas públicas educativas. La pandemia, una de las grandes tragedias que dejó la pandemia es la deserción escolar. Acreció, el otro día me decía Mariano Narodowski que Argentina hoy tiene una deserción escolar, si uno toma en cuenta lo que sucedió en el año 2020, 2021, pero sobre todo en el 2020 con la educación a distancia durante todo el año, superior a algunos países centroamericanos, por ejemplo El Salvador. Hoy tenemos una deserción escolar superior a la de El Salvador. Ni hablar de lo que estamos hablando, un país que atravesó una guerra civil con todos los problemas que tuvo, nosotros tenemos mayor deserción escolar. Hemos tenido distintas etapas a lo largo de la historia con crisis educativas. La mayor parte de las crisis estaban relacionadas con temas relacionados con la calidad educativa. El traspaso a las escuelas primarias durante la dictadura militar, el traspaso a las escuelas secundarias durante el menemismo en la década del 90, pero nunca hemos tenido una crisis educativa que emparente tanto la calidad educativa como la deserción escolar. A mí me da la impresión de que estamos atravesando uno de los peores momentos del sistema educativo
tan rico que fue en la Argentina, pero debe ser uno de los peores momentos el actual. Arrancaste con Mariano Narodowski, yo coincido con él que yo creo que estamos viviendo un colapso educativo o una catástrofe educativa, no es solamente una crisis, sino una catástrofe o colapso, sí. Que eso lo demuestran el más de 1.500.000 chicos que perdieron vínculo con la escuela, que eso también lo demuestra una gran proporción de los estudiantes de escuela secundaria que se llevaron más de 3 materias, o sea que en una condición de cursada regular hubieran repetido de años, que un gran porcentaje de los chicos que van a educación primaria pasaron de grado con promoción acompañada, que tuvimos un gobierno, que tuvimos un ministro de Educación, que ya no está, pero que militaron el cierre de escuelas durante 2 años, que tuvo que haber un gobierno como el de la Ciudad de Buenos Aires, la ministra Soledad Cunha, de llegar a un máximo nivel de ir a la Corte Suprema para que nos dejen abrir las escuelas, para que los chicos empezaran a volver. ¿Y en base a qué? En base a la evidencia, al trabajo y al cuidado, pero poniendo en valor y resaltando la importancia que tiene la escuela, en lo pedagógico, pero también en las cuestiones comunitarias y el rol que juega en nuestra sociedad lo que es la educación y lo que es el ámbito escolar. La presencialidad, porque ese discurso de que clases hay pero distancia, rompieron todo con eso. A ver, obvio que uno para algunas instancias puede creer en la cuestión virtual y demás, sí. Pero la presencialidad en la educación es fundamental. La escuela te organiza la familia, la organización familiar depende de la organiza todo, es fundamental un docente en el aula, es fundamental un pibe en el aula, es fundamental la convivencia entre unos y otros y distintos en el recreo, en el comedor, en la salida, en las actividades extracurriculares. ¿Cómo crees que hay que solucionar el tema de la deserción escolar? Porque 1,5 millones de chicos, en el sistema educativo argentino, le comentamos a nuestro televidente, hay 10 millones de chicos en el sistema de educación, ¿no? Hay 1,5 millones más, 2 millones más en el sistema de educación terciario superior. Pero educación básica, inicial, primaria y secundaria son alrededor de 10 millones de chicos. Exacto. 1,5 millones de chicos es el 15% de la matrícula, es muchísimo. Muchísimo. Digamos, por supuesto que cada jurisdicción, cada provincia tiene su particularidad y sus sistemas, ¿no? Pero yo creo que cada una de las provincias y una política que debería impartir el ministro de Educación de la Nación en el marco del Consejo Federal es una política educativa seria de revinculación con la escuela. El problema que acá hubo es que provincia de Buenos Aires militaron el cierre de escuelas y mientras militaban el cierre de escuelas no disponía ningún tipo de política, Daniel, para revincular y salir a buscar esos pibes que se habían caído y todos sabíamos que se habían caído. Hoy yo veía un tuit del ministro Persig. La verdad que en vez de poner ese tuit sería buenísimo que presente en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados o nos presente a toda la sociedad los números, si verdaderamente tienen los números en el Ministerio de Educación y que de una buena vez por todas los muestren. En todo este tiempo las organizaciones de la sociedad civil nos estuvieron mostrando números fidedignos, Argentinos por la Educación, sí, y un montón de otras organizaciones que trabajaron en estos tiempos de colapso, de catástrofe educativa. ¿Dónde está el Ministerio de Educación generando política educativa? ¿Dónde está el Ministerio de Educación brindando y transparentando la información que es importantísima para definir cuestiones en la educación? Ahora, ustedes, los legisladores, tienen un gran desafío, pero por otra parte tienen que hacer imagino yo, una lectura real de la distancia que hay entre la normativa educativa y el cumplimiento de esa normativa. Hay una anomia, si se quiere, desde el punto de vista educativo. Algunos ejemplos. No se cumple ninguna de las leyes vigentes que hay hoy en educación. Ni la Ley Nacional de Educación, ni la Ley de Financiamiento Educativo, ni siquiera la Ley 25864, la famosa ley de los 180 días. No se cumplió desde el 2003, que se sancionó a la fecha, no se cumplió, por lo menos en un año en todo el país no se cumplió. Siempre hubo alguna provincia que no lo hizo. La Ley de Financiamiento Educativo decía que en el 2010 teníamos que tener el 30% de las escuelas con jornada completa. Estamos en el 2022 y tenemos el 11% con escuelas con jornada completa. La Ley Nacional de Educación habla de la secundaria obligatoria. Puedo estar horas hablando sobre las normativas educativas que no se cumplen. Es decir, si ahora piensan solucionar el tema de la deserción escolar con una ley, yo creo que no va a alcanzar. Eso pasa por otro lado. ¿No? Yo creo que es verdad que no alcanza, pero yo creo que esas herramientas tienen que existir. Por eso, en la Cámara de Diputados,
por iniciativa de María Eugenia Vidal, pero que hemos acompañado muchísimos de otros diputados que a su vez también trabajamos en los temas de educación. Hemos acompañado un proyecto de ley para las prácticas formativas para los chicos que están en el último recorrido de la escuela secundaria, que tenemos que presentar una ley de evaluación integral del sistema educativo, para evaluar a los chicos, sí, para evaluar a los docentes, para evaluar a las instituciones educativas y para evaluar la política educativa. ¿Para qué? Para que tengamos una continuidad y una serie para saber a dónde estamos parados, Daniel, y para saber a dónde queremos ir. Acá no podemos seguir en la Argentina a merced y capricho de un ministro si evalúo o no evalúo el sistema educativo. Ahora, la pandemia dejó algo, antes de abrirle la pregunta a Belén, te digo que la pandemia dejó una lista que me parece muy interesante. Hasta ahora la historia del recorrido de la administración del sistema educativo argentino ha sido algo dual, o sea, gobierno y sindicatos, como que había una congestión del sistema educativo entre los sindicatos docentes y los gobiernos de turno. Las familias estuvieron ausentes de las grandes decisiones educativas. Me da la impresión que, por lo menos, no sé si mayoritariamente, pero Padres por la Educación aparecieron con el tema de la educación a distancia y la necesidad de la presencialidad, a organizarse, los padres organizados, a organizarse y a participar del debate educativo. A mí me da la impresión de que sería un error no aprovechar esa inercia que hay ahora de padres participando del debate educativo y sentarlos a la mesa. La mesa debe ser de 3. Es central la participación de las familias, es central, por supuesto, la participación de los docentes. Y a mí me da, en muchos aspectos, mucha pena y hasta desprecio de la actitud que han tomado muchísimos dirigentes sindicales. Porque esos dirigentes o burocracia sindical han tomado posiciones totalmente retrógradas y conservadoras para que nada cambie en la educación. Hoy está pidiendo que no se inicien las clases. Entonces, y me parece que esto hay que decirlo y no atenta contra el derecho a poder agremiarse que puede tener un docente, pero hay que decirlo. Porque no es joda lo que ha sucedido en los últimos 2 años en materia educativa. Como no era joda y también nos preocupaba en cómo íbamos perdiendo cada vez más calidad en la educación y no nos poníamos a discutir verdaderamente las cosas que había que discutir, que tenían que ver con la formación docente, de qué manera los pibes en la educación secundaria, cuando la terminan, se sienten que de algo valió la pena y que de alguna manera van a tener una perspectiva de salida y de futuro para el inmediato o al mediano plazo. Claro. Y no lo hicimos. Y eso es parte también de los desafíos y el de animarse. De animarse y de poder tirarnos a la pileta. Imagínate cuando Sarmiento pensaba esto. Lo tomaban por un loco, pero se animó y se tiró a la pileta y construyó nada más ni nada menos que la escuela pública, la educación pública en la Argentina, que era la escuela del ascenso social y que hasta hace pocos tiempos era la escuela desde su arquitectura, hasta su organización, que por supuesto después fue cambiando y se fue ayornando a los tiempos, esa educación. ¿Cómo no nos vamos a animar a pensar de esa manera? Y yo no te voy tan lejos con Sarmiento, que está buenísimo la comparación que haces. En el año 93, 94 no había internet. O sea, en Argentina no estaba internet, no existía la comunicación digital como la conocemos ahora. La ley de educación superior, la que regula la actividad universitaria, es de ese año. O sea, merecería, por lo menos, una nueva ley, la educación superior, porque si no tomamos en cuenta ese dato, el cambio que hay, por ejemplo, el acceso a internet, el acceso a la comunicación o la educación a distancia en educación superior o terciaria, no tomamos en cuenta ese dato para reformar la ley de educación superior, que no se reforma porque el status quo de los rectorados y de la distribución, del y para que nos haga la pregunta, digamos, no, pero ¿por qué no te dan un dato? Veníamos debatiendo en la Comisión de Educación la creación de más de 6, 7 universidades nacionales. Sí. Y no había un informe técnico, el informe preliminar, diciendo del por qué. Digamos, por supuesto que uno siempre está a favor de crear universidades y potenciar la educación superior, universitaria, no universitaria. Pero no había uno del oficialismo, uno del Ministerio de Educación que te explicara, bueno, tráigame los estudios de factibilidad, que además digamos, exige la Ley de Educación Superior, para saber cuál es el motivo por el cual este Congreso de la Nación tiene que crear esta cantidad de universidades nacionales. Claro. Belén.
Maxi, buenas noches. Buenas noches. Te quería preguntar, bueno, se sabe poco por el momento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que vos hablabas de la carta de intención. Por el momento lo que planteó el ministro Guzmán, al menos lo que se supo, es que hay una diferencia respecto a cómo va a ser el ajuste, que bueno, se entiende que hay que hacer un ajuste para nivelar el déficit fiscal, bueno, y planteó esto de los plazos de 2024 a 2027. Este planteo se hace en un contexto donde, si miramos algunos datos de la economía en 2021, pese a la pandemia, logró crecer un 10%. Hay datos del Banco Mundial que hablan de un crecimiento del 2,6% para 2022, lo que indica que hay un escenario que podría avalar esta teoría de crezcamos para poder pagar. ¿Te parece razonable este planteo que está haciendo el ministro Guzmán? Mirá, me parece que el planteo del ministro Guzmán no es razonable desde el momento que él no acepta reconocer algunos otros problemas estructurales que tiene. No sé si él no los quiere reconocer o no lo dejan reconocer. Pero no es solamente este planteo que él hace, sino que él, ya sea para ir a negociar con el fondo, pero a su vez, más allá de la negociación del fondo, tiene que poder reconocer algunos problemas estructurales que tiene la Argentina. Y que se han potenciado con este gobierno, pero que son problemas estructurales de la Argentina. Inflación, déficit fiscal, gasto público, el que la Argentina no puede soportar más tener una de las mayores presiones impositivas en el mundo. Son las cuestiones que tenemos que animarnos a discutir y afrontar en los próximos tiempos. Y esto me parece que el ministro no lo quiere ver o no lo dejan ver. Pero vuelvo a lo que decía al principio de la entrevista. Nosotros vamos a estar predispuestos a que si esa carta de intención llega al Congreso de la Nación, sea presentada e informada a todos los bloques parlamentarios y vamos a evaluarla con la responsabilidad y la seriedad del caso. ¿Por qué? Porque este acuerdo no es que le va a venir bien a un nombre propio, sino que le tiene que venir bien a la Argentina, porque si no las cosas van a seguir empeorando y más aún con una ausencia de plan. La última, Maxi, agradeciendo tu visita. ¿Qué de la vida de Lilita? No sabe que está activa en política, pero ¿qué mira Lilita? ¿Cómo mira Lilita el 2023? ¿Se ve protagonista en el 2023? Yo creo que Lilita sigue siendo una voz importantísima en la política argentina y un liderazgo significativo, pero también para Juntos por el Cambio, y como decías vos, ¿no? Ella, si se quiere, se corrió de la política partidaria cotidiana del Parlamento, pero para nosotros sigue siendo un liderazgo y en alguien en el cual nos apoyamos para cuando tenemos que poder pensar la estrategia para Juntos por el Cambio desde la coalición cívica, no solamente de la coyuntura actual, sino que lo importante también de cada uno de nosotros que tenemos responsabilidades es poder ir pensando al mediano y al largo plazo y también pudiendo ir viendo las jugadas que te puede hacer el otro, y más cuando enfrente tenés a muchos que te quieren trampear y te quieren mentir. Maxi, gracias por tu visita. No, gracias a vos y buenas noches. Gracias. Vamos a ir a un breve corte. Cuando volvamos vamos a analizar los números de la macroeconomía. El dólar blue pasó los 210 pesos, cayó la bolsa, el riesgo país sigue subiendo. Todo esto tiene que ver con el no acuerdo, en principio, con el Fondo Monetario Internacional. ¿Tiene un techo, tiene un límite o vamos a seguir viendo cómo se nos escapa el agua entre los dedos respecto a la economía?